Descubrí a una chica en la videollamada de mi esposo. Fingí calma, pero cuando vi sus fotos con él en mi cumpleaños, todo se derrumbó. Durante la videollamada de la empresa, el rostro de una chica distinta apareció en la pantalla de Byron Adam. Una muchacha aparentemente inocente, jugando con la computadora, sin darse cuenta de que la cámara estaba encendida. Solo cuando Byron regresó del baño, ella dijo, con un tono dulce: «No sabía que estabas en junta. Me prometiste pasar 3 días conmigo, pero ahora vives encerrado en reuniones. ¡Qué fastidio!». Los colegas que hablaban antes se quedaron mudos. Todos esperaban ver cómo iba a reaccionar yo. Al fin y al cabo, ya habían presenciado más de una de nuestras discusiones en la oficina, pero esta vez no hice escándalo. En vez de eso, le dije fríamente al compañero: «Continúa, no hagas caso a cosas irrelevantes». La sala se quedó en silencio y mis ojos se clavaron en la pantalla de Byron, donde la chica todavía lo abrazaba en broma. Lo ignoré y pedí al colega seguir con el tema. En otro momento quizá me habría descontrolado y lo habría enfrentado, pero hoy estaba tranquila. Al fin, Byron nunca me había dejado, a mí, su esposa, tocar su computadora. Y la forma en que esa chica interactuaba con él era tan natural, tan íntima, que dolía. Nunca lo había visto así conmigo. Cada vez que yo intentaba ser cariñosa, él me apartaba en seco. «Lidia, no tienes tus propias cosas que hacer. Somos adultos. Ya no hagas eso». Y cuando yo quería usar su computadora, él me la quitaba enseguida, diciendo que no le gustaba que nadie la tocara. Mientras la reunión seguía, mi mente regresaba una y otra vez a esos pensamientos, hasta que Byron me llamó. «¿Viste? ¿Viste lo que pasó ahora?». Yo respondí con calma: «¿Ver qué? No tengo tiempo para fijarme en cosas que no sean del trabajo». Del otro lado de la línea, casi pude escuchar su suspiro de alivio. Luego añadí: «¿Hiciste algo?». Él se apresuró a explicarse. Yo solo asentí y colgué. Por primera vez no discutí. Seguro no lo esperaba. Poco después me mandó un mensaje, intentando justificarse otra vez. Lo ignoré y solo contesté: «Ok». Su molestia por mi indiferencia era obvia. «Byron, no quiero discutir contigo». Respondí y activé el modo no molestar en el chat. Fue entonces cuando apareció una notificación de solicitud de amistad. Una chica con una foto de perfil de conejito. Acepté. No dijo nada. Pero al abrir una foto reciente, lo entendí todo. Era una selfie de ella, sosteniendo la computadora de Byron, con la leyenda: «Ups», interrumpiendo al bebé en su junta. Pero no se enojó conmigo. Obvio que era para provocarme, pero no la eliminé. La dejé ahí, observando. La publicación que más me dolió fue una de mi cumpleaños. Byron, que decía estar en viaje de negocios, aparecía en la foto con ella. Sentados en el centro de la mesa, la chica con una corona, radiante de felicidad. Un amigo suyo comentó: «Se ven tan felices los dos». Y Byron respondió: «Cállate, güey». Pero se notaba la alegría en sus palabras a través de la pantalla. Esa misma noche, en mi cumpleaños, yo me quedé en casa esperando. Lo llamé 1000 veces. Solo contestó una, impaciente: «Duerme temprano». Mi llamada había arruinado su fiesta. Reí sola, con amargura. Seguí bajando en las fotos de ella, pero nada más me llamó la atención. Me lavé y me acosté. Cuando estaba a punto de dormirme, escuché a Byron llegar. Reconocí sus pasos en la planta de arriba. Fingí dormir. Se desvistió y después de un rato sentí la cama hundirse. Me jaló entre sus brazos. Su cuerpo olía a la colonia que yo misma le había comprado, mezclada con una fragancia suave de gardenias. No era mi olor. El asco me subió a la garganta. Me aparté en silencio y rechacé su intimidad por primera vez. Antes, yo me habría acurrucado más. Habría escondido la cara en su pecho, respirando ese perfume con ansias. Pero ahora no lo soportaba. Él se puso rígido, confundido, e intentó acercarme otra vez. «No me abraces, es incómodo», dije con los ojos cerrados. Se incorporó molesto. «¿Qué te pasa? ¿Escuchaste algo? ¿Hice algo que te molestó?». No dije nada. ¿Qué podía preguntar? ¿Quién es esa chica? ¿De verdad me amas? Ahora, esas preguntas ya no me pertenecían. A veces, lo más difícil no es descubrir una traición, es lo que viene después. El silencio. La cama compartida con un cuerpo que ya no reconoces. Las mañanas en las que él sigue sirviendo café como si nada hubiera pasado. Pero tú sabes. Y lo que sabes, te cambia para siempre. Después de esa noche en que Byron intentó abrazarme, y yo, por primera vez, lo rechacé, todo empezó a cambiar. No de golpe, de forma lenta, casi imperceptible. Él seguía sus rutinas como si el mundo no se hubiese derrumbado, pero yo ya no estaba ahí. Recuerdo esa mañana. Me levanté antes que él. Me miré en el espejo y no vi tristeza. No todavía. Vi frialdad, distancia
Y en el fondo, algo nuevo. ¿Fuerza? No, no aún, pero una especie de decisión. Bajé a la cocina, preparé mi café. No le servía a él. Nunca lo había hecho antes, pero ese día notó la diferencia. ¿Ya no me vas a preparar café?, preguntó con una sonrisa forzada. Lo miré de reojo. Hazlo tú. Somos adultos, ¿no? No respondió. Solo asintió en silencio, como si no supiera si lo decía en serio o si era una indirecta. No era una indirecta. Era un mensaje directo, brutal, disfrazado de rutina. A partir de ese día, comencé a marcar distancia en pequeñas cosas. Me quedaba más tiempo en la oficina. Salía a caminar sola por el Parque México. Empecé a usar vestidos que a él nunca le gustaron. Y cuando me preguntaba, ¿vas a salir así?, yo simplemente respondía, sí, así me gusta a mí. Byron no estaba acostumbrado a perder el control. Siempre había sido el que imponía las reglas, el que medía las distancias, el que decidía qué se hablaba y qué no. Pero ahora era yo quien lo dejaba fuera de mis pensamientos. Una tarde, mientras trabajaba en casa, lo vi observándome desde el pasillo. Me hice la que no lo notaba, pero su mirada era pesada, cargada, como si no entendiera en qué momento yo había dejado de suplicarle atención. «Lidia, ¿todo bien entre nosotros?», preguntó con un tono amable que no le creía. Levanté la vista. «¿Por qué lo preguntas? Te siento distante, como si estuvieras molesta, pero sin decir nada». «¿Y tú crees que lo estoy?». Se quedó en silencio. Lo observé tragarse las palabras que no se atrevía a decir. Sabía exactamente por qué estaba distante, pero no quería ser él quien lo nombrara. «Si hiciste algo que debas saber, dímelo», dije con calma, sin levantar la voz. «No hice nada», respondió rápido, demasiado rápido. Me encogí de hombros. «Entonces no hay nada de qué hablar». Volví a mi computadora. Lo dejé parado en la puerta del estudio, sin saber qué hacer con esa nueva versión de mí. Más fría, más calculadora, más inalcanzable. Esa noche no cenamos juntos. Yo pedí comida a domicilio. Me senté en el sofá, vi una película sola. Él intentó hablar, se sentó cerca, buscó mi mano. La retiré con naturalidad, como si fuera un reflejo. No hubo insultos ni reproches, solo indiferencia. Y eso, lo sé, dolía más que cualquier grito. «¿Qué estás haciendo, Lidia?», me preguntó en voz baja. «Lo que tú me enseñaste, a no depender de nadie». Se levantó y se fue a dormir sin decir más. Yo me quedé despierta, mirando la ventana, escuchando los ruidos de la colonia Condesa a esa hora, las sirenas lejanas, los claxones, una pareja discutiendo en la calle. Todo sonaba más real que mi propio matrimonio. Pasaron los días y mi silencio se volvió una rutina. No le preguntaba a dónde iba, no lo celaba, no revisaba su celular, no lloraba. Y eso, curiosamente, empezó a hacerlo a él más nervioso, más desesperado por saber qué estaba pensando. Y entonces pasó algo que no esperaba. Una noche me llegó una notificación de correo. Era del área de recursos humanos. Asunto: nueva vacante de liderazgo, Guadalajara. Era una posición más alta, mejor pagada. Requería mudarme. 3 meses de transición. Miré la pantalla. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a esperanza. No por el trabajo, sino por la posibilidad real de irme. De verdad, sin mirar atrás. Me levanté del sofá, fui a la cocina y tomé agua. Byron estaba en la sala, viendo su celular. Me observó al pasar. ¿Todo bien? Sí, respondí. Y le sonreí, suave. Pero él supo. Algo estaba cambiando de verdad. Y al día siguiente, cuando me conecté al portal de la empresa para aplicar, vi algo que me dejó congelada. El puesto ya había sido solicitado por alguien más. ¿Y quién creen que era el otro candidato? Byron. Cuando vi el nombre de Byron en la solicitud para esa vacante en Guadalajara, sentí un vacío en el estómago. No por celos, no por rabia, sino por algo más profundo. La confirmación de que él también planeaba irse, pero sin decirme. Cerré la laptop de golpe y me quedé sentada en la mesa del comedor, inmóvil, con las manos sobre el teclado cerrado, tratando de entender qué significaba eso. ¿Iba a dejarme sin hablarlo? ¿Pensaba irse antes que yo? ¿O tal vez estaba huyendo de mí? Respiré hondo. No lo confronté. No fui a preguntarle nada. Solo observé. Lo vi esa misma noche revisando su maleta en silencio, como si ya se estuviera preparando para una mudanza. Y aunque aún no lo habían seleccionado oficialmente, su actitud era de quien ya estaba en otra parte. Él no sabía que yo también había considerado esa vacante. No podía saberlo, y eso me daba una ventaja. Durante la cena, puse el plato frente a mí y comí en silencio. Byron, en cambio, no tocó su comida. Estaba inquieto, distraído. Movía la pierna bajo la mesa sin parar. ¿Algo te preocupa?, pregunté, fingiendo inocencia.
No. Bueno, cosas del trabajo. Unos cambios. Nada importante. Respondió sin mirarme. Asentí, como si creyera su mentira, como si no supiera que la vacante en Guadalajara era justo ese cambio que él no se atrevía a mencionar. Jugaba su juego, pero con mis propias reglas ahora. Días después, en la oficina, pedí una reunión con recursos humanos. Les informé que también estaba interesada en la vacante y que tenía plena disponibilidad para trasladarme. La jefa de área me miró con sorpresa. ¿No sabías que Byron también está en proceso? No, mentí, con una sonrisa serena. Pero si la empresa lo prefiere a él, lo entiendo. Aún así, quiero que consideren mi perfil. Ella me estudió con una mezcla de respeto y precaución. Sabía que había historia ahí. Todos en la empresa lo sabían. Una semana después me llamaron. Me habían preseleccionado para una segunda entrevista. Byron también. Ambos finalistas. Y nadie más. Ahora sí, él lo supo. Y cuando lo supo, vino a casa esa noche con otra actitud. Me trajo flores. Mis favoritas. Las mismas gardenias que me recordaban a ella. Las tiré en el bote de basura sin decir nada. Él lo vio. No protestó. ¿Por qué solicitaste esa vacante?, preguntó sin rodeos, apoyado contra la pared del cuarto. Porque estoy calificada. Y porque quiero comenzar de nuevo. ¿No es eso lo que hacemos los adultos? Cambiar de rumbo cuando algo ya no sirve. Su mandíbula se tensó. ¿Y si me la dan a mí? Te deseo suerte, dije, mirándolo fijo a los ojos. Si lo logras, adelante. Tómala. Él bajó la mirada, frustrado. Sabía que no había rabia en mis palabras. Había algo peor. Libertad. Pasaron los días y no hablábamos más del tema. Pero la tensión crecía. Éramos dos extraños durmiendo bajo el mismo techo, compitiendo por la misma salida. Una noche, me levanté al baño a las 3 de la madrugada y escuché murmullos desde el estudio. Me acerqué. Byron hablaba por videollamada, con voz baja pero firme. Sí, ya sé. Pero si me dan la vacante, me voy solo. No, ella no vendría. No, ya no es lo mismo. No quise oír más. Cerré la puerta de mi cuarto con cuidado y me acosté de nuevo. El corazón me latía con fuerza, no por celos, sino porque había confirmado lo que ya sospechaba. Para él, irse era huir de mí, no empezar algo nuevo. Pero yo no iba a huir, yo iba a reconstruirme. La entrevista final fue presencial, en la torre corporativa de la empresa, en Santa Fe. Byron y yo nos cruzamos en el pasillo. Él llevaba traje gris, yo un vestido verde oscuro, sencillo pero elegante. Lo miré con neutralidad. Suerte, me dijo sin convicción. Gracias. No la necesito, respondí. Nos entrevistaron por separado. La sala era fría, con ventanales amplios que dejaban ver el tráfico abajo. Las preguntas fueron duras, pero yo respondí con seguridad, con claridad. No había miedo en mi voz, solo decisión. Al salir, me encontré con la jefa de recursos humanos en el elevador. Gracias por estar aquí, Lidia. Se nota que estás en otro momento de tu vida, dijo sin que yo preguntara nada. Sí, lo estoy. 2 días después llegó el correo. Lo abrí con calma, sentada en una banca del parque frente al Ángel de la Independencia. Felicitaciones. Has sido seleccionada para ocupar la vacante de dirección en Guadalajara. Sonreí. Cerré el correo. Y en ese momento, entró una llamada. Era Byron. No contesté, pero el mensaje que dejó me congeló la sangre. Lidia, necesito hablar contigo. Es urgente. Hay algo que tienes que saber. No sobre mí, sobre ella. Escuchar su mensaje me dejó inmóvil. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Había algo extraño en su voz, un tono que no conocía. No era el habitual de Byron, ni molesto, ni arrogante, ni suplicante. Era miedo. Lo volví a escuchar. 1, 2 veces. Hay algo que tienes que saber. No sobre mí, sobre ella. Ella, la muchacha de la videollamada, la de la corona en mi cumpleaños, la de la selfie con su computadora, la que me miraba desde la pantalla como si tuviera algo que yo no. Pasé la tarde entera pensando si debía llamarlo. No quería abrir esa puerta. No quería regresar a ese lugar donde yo era la que necesitaba respuestas, pero esta vez era diferente. Él no me pedía perdón, me advertía. Y eso, en Byron, era nuevo. Esa noche no llegó a casa. Me desperté a medianoche y su lado de la cama seguía intacto. No escribí, no llamé, pero tampoco dormí. Al día siguiente me llegó un mensaje. Necesito verte. No por nosotros. Es en serio. Te conviene saberlo. Acepté. Nos citamos en una cafetería discreta en la Roma Norte, la misma donde solíamos desayunar los domingos, cuando aún jugábamos a ser felices. Lo vi llegar, despeinado, con ojeras, nervioso. Se sentó frente a mí y durante varios segundos no dijo nada. Solo me miraba como si no supiera por dónde empezar. Habla, Byron. No tengo todo el día, le dije.
firme. Es sobre Fernanda. La chica, ella, tragó saliva. No es quien dice ser. Rodé los ojos. Ya sabemos que no era inocente. Era tu amante. ¿Qué más? No, Lidia, no me entiendes. No solo fue eso. Ella me manipuló, me amenazó, me grabó sin que yo supiera. Fruncí el ceño. ¿Te grabó? Sí. Conversaciones, momentos íntimos. Me chantajeó. Dijo que si no dejaba todo por ella, lo iba a publicar todo. Que mandaría los videos al comité de ética de la empresa, que destruiría mi reputación. Me crucé de brazos conteniendo la reacción. ¿Y no lo hiciste porque me amas o porque tienes miedo de perder tu empleo? No se trata de eso. Yo me metí con alguien que no conocía, que tenía otras intenciones. Ella sabía quién eras tú, Lidia. Sabía dónde trabajabas, tu cargo, tus contactos. No fue casualidad. Te estaba observando. Mi estómago se revolvió. ¿Estás diciendo que fue planeado? ¿Que ella se metió contigo para llegar a mí? No sé si desde el inicio, pero después, sí. Me lo dejó claro en un mensaje que borró. Me dijo que tú ibas a pagar por algo, que tú también rompiste a alguien. No sé qué significa eso, pero tiene un odio que no entiendo. Me recargué en el respaldo de la silla, procesando. ¿Y por qué me dices esto ahora? Porque no quiero que te pase nada. Y porque ayer encontré esto. Me pasó su celular. Una captura de pantalla. Era una publicación de Facebook, que ya no estaba activa. La había borrado, pero él la alcanzó a guardar. En la imagen, una foto mía, no reciente. De hace años, antes de que conociera a Byron. Estaba en un café con una mujer. Otra chica, joven, rubia, con cara amable. La leyenda decía, ¿y ahora sí recuerdas quién soy, Lidia? No todos olvidamos tan fácil. No entendí. ¿Quién es esa mujer? Le pregunté. Byron negó con la cabeza. No lo sé, pero tú sí. Tomé el celular y lo observé de nuevo. Y entonces algo me golpeó en el pecho. La mujer de la foto no era Fernanda. Era otra. Una que conocí en la universidad. Paola. Había sido mi compañera de cuarto por un semestre. Una chica tímida, solitaria. Había tenido un colapso nervioso tras una pelea conmigo y luego se fue sin despedirse. Yo nunca supe bien por qué. Nunca pregunté. Sentí un nudo en la garganta. No puede ser ella. ¿Quién es? Alguien que no veía hace más de 10 años. Byron se inclinó hacia mí. Tal vez Fernanda no se metió conmigo por casualidad. Tal vez alguien le dio instrucciones. Nos quedamos en silencio. La cafetería, los ruidos, el tráfico, todo se volvió un eco lejano. Yo no creía en conspiraciones. Pero eso era personal. Y en ese momento sonó mi celular. Era una notificación de Instagram. Una cuenta nueva me había etiquetado en una historia. Entré. Era una foto mía, de espaldas, caminando hacia mi nuevo edificio en Guadalajara. La leyenda decía, ¿pensaste que ya me habías olvidado? Nunca me había temblado tanto la mano al sostener un celular. Miré esa historia en Instagram una y otra vez. La foto no dejaba lugar a dudas. Era yo. Mi espalda, mi abrigo beige, mis botas cafés, el portón blanco de mi nuevo edificio en Guadalajara. Alguien me había seguido. Y ese alguien me conocía desde antes. No reaccioné enseguida. Guardé el teléfono, pagué la cuenta sin mirar a Byron y salí de la cafetería sin decir una palabra. Él me siguió, nervioso. Lidia, espera, no te vayas así. Me detuve justo en la esquina de Álvaro Obregón, frente al semáforo. ¿Quién más sabe dónde vivo? ¿De qué hablas? Te estoy preguntando si fuiste tú quien le dijo dónde estoy. Claro que no. ¿Estás loca? Apenas me enteré de que tú también te habías postulado para la vacante. Lo miré fijo, y por primera vez vi miedo en sus ojos. No el miedo a perderme. Miedo real, como si él tampoco supiera hasta dónde llegaba todo esto. Entonces alguien más me está siguiendo, dije, casi para mí misma. ¿Qué vas a hacer? Lo que tú no tuviste los huevos de hacer cuando te diste cuenta de que algo no estaba bien. Protegerme. Volví a caminar. Lo dejé ahí parado. Llamé a Recursos Humanos ese mismo día. Les pedí apoyo para cambiarme de edificio. Inventé un tema de seguridad personal. No entré en detalles. Ellos no preguntaron mucho. A veces, el silencio dice más que cualquier historia. Me reubicaron en un departamento temporal, más céntrico, cerca de Chapultepec. Nadie sabía la dirección exacta. No compartí la ubicación con nadie, ni siquiera con antiguos amigos. Durante las siguientes semanas traté de enfocarme en mi nuevo trabajo. Las responsabilidades eran muchas, la carga emocional también. Dirigir un equipo, en una ciudad nueva, mientras arrastraba todo ese ruido en la cabeza. Era como caminar con una maleta invisible en la espalda todo el día. Y sin embargo, algo en mí también se fortalecía. Me estaba volviendo más intuitiva, más observadora, más precisa con mis palabras y con mi presencia. La gente en la oficina lo notaba. Me llamaban
la jefa de hielo, pero en voz baja. Y yo lo aceptaba. Me gustaba. El hielo no se rompe fácil. Byron me escribía a veces. Mensajes breves, sin drama. Me preguntaba si estaba bien, si sabía algo más, si la cuenta de Instagram había vuelto a publicar algo. La bloqueé. Cambié de número. Cerré mis redes. Me borré por completo del mapa virtual. Hasta que una noche, en el buzón del edificio nuevo, encontré un sobre sin remitente, sin sellos, como si alguien lo hubiera dejado ahí, a mano. Dentro había una sola hoja, doblada en 4, un recorte viejo de periódico. El encabezado: joven de 22 años sufre colapso emocional tras acoso en residencia universitaria. Era de 2008. El texto hablaba de una joven llamada Paola Mendoza, estudiante de Derecho en la UNAM, que había sido ingresada en un hospital psiquiátrico luego de sufrir un episodio de crisis nerviosa en su dormitorio. Mencionaba hostigamiento psicológico prolongado por parte de su compañera de cuarto, quien no fue identificada públicamente. No necesitaba leer más. Fui yo. Yo fui esa compañera. No la acosé, no la golpeé, no le grité, pero la ignoré. Me burlé de su ropa. Le hice la vida insoportable durante meses. Le cerraba la puerta, le escondía cosas. Me reía con otras chicas de sus ataques de ansiedad, porque en ese entonces, para mí, todo era una broma. Yo no sabía que alguien podía romperse así por dentro. Me temblaron las manos. Tuve que sentarme en el piso del pasillo, sola, con el recorte en la mano y la cabeza dando vueltas. Fernanda. ¿Era su hermana? ¿Su amiga? ¿O...? Saqué el celular. Busqué la imagen de la historia en Instagram. Le hice zoom al rostro, lo analicé con calma. Y entonces lo noté. Los ojos, la sonrisa contenida, la postura. Fernanda no era una tercera persona. Fernanda era Paola. Un nuevo nombre, un nuevo rostro. Tal vez una cirugía, tal vez solo el tiempo. Pero era ella. No podía ser otra. Y todo esto, todo, no era por Byron, ni por venganza amorosa. Era algo que yo había sembrado sin querer. Y ahora había vuelto por mí. Me puse de pie, cerré el sobre. Subí a mi departamento y me encerré. Esa noche no comí, no dormí. Solo me senté frente a la ventana, viendo las luces de Guadalajara desde el piso 10, sabiendo que en algún punto de esa ciudad, ella también me estaba viendo. Y entonces sonó el timbre. Una sola vez. Fui hasta la mirilla. No había nadie. Solo un sobre pegado en la puerta. Lo abrí. Una foto impresa. Mía. Sentada en el parque, leyendo. Fecha. Hace 3 días. Detrás, escrito a mano. ¿Me vas a pedir perdón esta vez? Esa noche entendí que el pasado no se borra. Que puedes cambiar de ciudad, de rostro, de pareja, de vida. Pero las deudas emocionales, esas que crees que nadie recuerda, a veces encuentran la forma de volver. Y esta vez, lo estaban haciendo con precisión quirúrgica. Me senté con la foto en la mano. No era una imagen casual. No era una selfie robada desde un banco. Era una foto profesional, enfocada, de alta calidad. Tenía intención. Tenía mensaje. ¿Me vas a pedir perdón esta vez? Leí esa frase como si me hubiera gritado en la cara. Porque sí, nunca lo hice. Nunca pedí perdón a Paola. Nunca fui capaz de reconocer que la había lastimado. En la universidad siempre creí que yo era la fuerte, la inteligente, la que tenía amigos, la que sabía moverse entre las miradas. Paola era rara, silenciosa. Daba miedo a veces con su forma de mirar. Nunca pensé que eso se debía a que ya estaba rota antes de llegar a mí. Pero yo la terminé de quebrar. Eso ya no era discutible. Y ahora, la mujer que se metió con mi esposo, que se burló de mí en mi cumpleaños, que me acechó con sus redes, no era solo una amante. Era la venganza viva de alguien que había esperado más de una década para cerrar un círculo. Y lo peor es que estaba ganando. Las semanas siguientes fueron de paranoia. Dejé de salir sola. Miraba por encima del hombro al cruzar la calle. Pedí una cámara para la entrada del departamento. Bloqueé las redes. Me aislé. Y aún así, ella encontraba forma de recordarme que seguía ahí. Un día, mientras almorzaba en la cafetería de la empresa, un mozo me dejó una nota con mi cuenta. No tenía precio. Solo decía, no se trata de Byron. Nunca se trató de él. Otra vez, su letra. La reconocía ya. Fina, firme, calculada. Volví al departamento. Cerré cortinas. Me senté en el suelo, contra la puerta, y lloré por primera vez en años. No por tristeza, no por miedo, por culpa. Culpa real. Culpa de saber que todo esto estaba pasando porque yo, en mis años de juventud, elegí no mirar, elegí no cuidar, elegí no hacer nada. Y entonces, algo cambió en mí. No iba a seguir huyendo.
No iba a dejar que esta historia se escribiera sin mi voz, así que tomé un cuaderno, me serví un café y comencé a escribirle una carta. Paola, no sé si ese sigue siendo tu nombre, pero para mí lo será. Te debo algo que nunca me atreví a darte. Una disculpa real. De frente. No te voy a justificar lo que hice. No era una niña. No era inocente. Sabía lo que hacía. Y aunque en ese entonces no lo comprendí como acoso, hoy sé que lo fue. Te hice sentir invisible. Te humillé. Me reí de ti porque eso me daba poder. Porque me hacía sentir mejor conmigo misma. Y porque no supe ver el dolor que cargabas. Si tu misión era devolverme el daño, lo lograste. Si tu objetivo era hacerme sentir lo que tú sentiste, también. Pero si todavía queda algo de ti que desea cerrar esto de otra manera, estoy dispuesta a verte, a escucharte, a pedirte perdón como debí hacerlo hace años. No busco reconciliación. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que no voy a seguir escondiéndome. Estoy aquí. Lidia. Copié la carta a mano, en un papel blanco. La puse en un sobre, y la llevé al mismo buzón donde ella había dejado el recorte. No puse dirección. No hacía falta. Ella sabía dónde estaba. Esa noche dormí por primera vez sin ansiedad. No por haber arreglado nada, sino por haber dejado de fingir que no había nada que arreglar. 2 días después, al volver del trabajo, encontré un paquete en la entrada del departamento. Pequeño, cuadrado, sin remitente. Solo una nota encima. Ahora tú vas a conocer mi historia. Lo abrí. Era un cuaderno. Uno viejo, de tapas negras, usado. En la primera página, con tinta azul deslavada, decía: Bitácora de hospital, Paola Mendoza, área de psiquiatría, año 2009. Y al fondo, en la última hoja, una frase escrita con rabia, casi raspando el papel: La Lidia que me rompió, no merece la paz que hoy presume. Sostener ese cuaderno fue como tener entre mis manos una bomba dormida. Lo puse sobre la mesa del comedor, pero no lo abrí de inmediato. Me hice un café, apagué el celular, me senté frente a él y lo miré. Era pequeño, deteriorado por los años, con las esquinas dobladas y manchas de humedad. En la tapa, el nombre de Paola escrito con letras apretadas, como si quisiera ocultarse incluso en su propia historia. Lo abrí. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones médicas, fechas, dosis, observaciones escritas por distintas manos, palabras clínicas que me resultaban ajenas, episodio disociativo, trastorno de ansiedad grave, respuesta paranoide leve. Y luego, de pronto, empezaban sus palabras, escritas con letra redonda, insegura, como si cada frase costara trabajo. Hoy no dormí. Mi compañera de cuarto volvió a reírse de mí frente a todas. Dijo que mis cuadernos parecían de niña de primaria. Me quitó el cargador y se lo llevó en su mochila. Me da miedo confrontarla porque es buena con todos. Todos la admiran. Yo me hago invisible cuando ella entra. Pasé la página. Volví a llorar en la regadera. No puedo dormir. No como bien. La terapeuta dice que debo hablar. ¿Pero con quién? Si hablo, ella va a negar todo. Y todos le van a creer a ella. Y luego, la página que me rompió. Me dijo que mi perfume olía a abuelita. Y luego se burló. Todas rieron. Me fui al baño y me corté el cabello con una tijera. Sentí que eso me devolvía el control. Aunque no me quedó bien, me dio miedo ver mi reflejo. Me parezco a una loca. Tal vez lo estoy. Tragué saliva. No sabía que había sido tan cruel. O tal vez sí sabía. Y me lo había permitido. Porque en ese entonces, nadie me enseñó que las palabras también golpean. Que reírse de alguien todos los días es una forma de desaparecerlo. Seguí leyendo. A lo largo del cuaderno, Paola documentaba el colapso en cámara lenta de su salud mental, su desconexión con la realidad, su miedo constante, su silencio, el aislamiento, y el momento en que finalmente colapsó, en plena madrugada, frente a una enfermera, llorando sin parar mientras repetía: «Quiero irme, quiero no estar». Lloré, no de culpa superficial. Lloré con todo el peso de los años que había enterrado esa historia. Lloré por no haber visto, por haber fingido que no pasaba nada, por haberme creído buena persona solo porque no levanté la mano, aunque sí lastimé con la lengua, con el desdén, con la indiferencia. Y también lloré de miedo, porque si ella se había reinventado para volver a mí, si había esperado más de una década para acercarse, entonces esto no era solo venganza. Era un ajuste de cuentas emocional, una deuda que ella venía a cobrar con intereses. Guardé el cuaderno, y por primera vez fui yo quien buscó a Byron. Lo cité en una terraza del centro. Él llegó con su gesto tenso, como si aún no entendiera qué lugar ocupaba en esta historia. ¿Todo bien?, preguntó. Negué con la cabeza. Quiero que entiendas algo, Byron. Esto no es sobre ti. Nunca fue. Tú fuiste el canal, el medio.
Paola no quería destruirnos. Quería acercarse a mí sin que yo pudiera cerrarle la puerta. Le conté todo. La universidad, las burlas, el recorte, el cuaderno. Él me escuchó en silencio, sin interrumpir. Entonces, ¿tú le hiciste daño primero? Dijo, al fin. Sí, aunque no lo supe en su momento. Fui parte de lo que la rompió. Y ella, en vez de confrontarme, desapareció. Pero ahora volvió, y lo hizo bien, porque me duele. Me duele cada movimiento que da. Y no sé hasta dónde está dispuesta a llegar. Byron me miró con una mezcla de lástima y desconfianza. ¿Y qué vas a hacer? No voy a esconderme más. ¿Vas a denunciarla? ¿Por qué? ¿Por mostrarme lo que yo causé? Lidia, te está acosando. Te sigue. Se mete en tu vida. Te manipula. Yo hice eso. A mi manera. Cuando éramos jóvenes. No puedo pretender que lo que ella hace es peor que lo que yo hice solo porque ahora yo soy la víctima. Él se levantó. Se pasó la mano por el rostro. Cansado. Yo solo quería tener una aventura. No me imaginé que estaba metiéndome en un ajuste de cuentas que no era mío. Y por eso te fuiste con ella. Porque nunca te interesó saber quién era. Solo que no fuera yo. Se quedó callado. Nos miramos con esa frialdad que queda cuando ya no queda nada. Al irme, me detuve en una librería. Compré un cuaderno nuevo. Y escribí una sola frase en la primera página. Paola, estoy lista para verte. Cuando tú lo estés. Esa noche, dejé el cuaderno en la recepción de mi antiguo edificio. Le pedí al portero que lo entregara a quien viniera a preguntar por mí. No pasaron ni 24 horas. Al día siguiente, al abrir mi puerta, encontré una carta bajo el felpudo. Papel reciclado, letra conocida. Mañana, 7 p.m. en el café de la esquina donde dejaste tu primera nota. Sola. Yo también. La cita estaba marcada. El pasado y el presente, frente a frente. El café donde ella me citó estaba en una esquina tranquila de la colonia americana. Pequeño, con sillas de hierro forjado y plantas colgando del techo. Uno de esos lugares donde nadie grita, nadie corre, y el silencio tiene otro peso. Llegué a las 6:50 p.m. Pedí un té. No me senté. Esperé de pie, de espaldas a la puerta, porque no quería verla entrar. Quería verla ya ahí, ya presente, ya inevitable. A las 7:06 la oí. El sonido de sus botas al pisar el piso de mosaico. El leve roce de su bolso al colgarlo en la silla frente a mí. El aroma leve de gardenias. Como una burla, o tal vez como un símbolo. Me giré lentamente. Ella estaba igual que en las fotos, pero más humana, más real. El rostro sin maquillaje. Ojeras leves. Ojos firmes. Boca tensa. Era Paola, pero también era Fernanda. Una fusión entre el ayer y el hoy. Una mujer que había aprendido a transformarse en lo que necesitaba para sobrevivir. Nos miramos por unos segundos sin decir nada. Finalmente, hablé. Gracias por venir. No me agradezcas, dijo, sin titubear. No lo hice por ti. Lo hice porque quiero cerrar esto. Asentí. Yo también. Se hizo un silencio incómodo, de esos que no se pueden llenar con palabras educadas. No había forma de suavizar nada. ¿Cuánto tiempo planeaste todo esto? Pregunté, no como acusación, sino como hecho. Desde que encontré una foto tuya en el perfil de un amigo en común, respondió. Estabas en una conferencia, hablando de liderazgo femenino, la importancia de la empatía en entornos laborales. Me dio náuseas. Sonreí con amargura. No había ironía más cruel. ¿Y Byron? Un accidente. Lo encontré en una reunión de networking. No sabía que era tu esposo hasta después. Pero cuando lo supe, fue fácil. Demasiado fácil. Me dolió escucharlo. No por celos, sino por la confirmación de que nuestra historia siempre fue frágil, que cualquiera podía entrar y romperla con una sonrisa y un plan. Lo sedujiste para llegar a mí. Lo seduje porque me ignoraste, porque nunca me pediste perdón, porque mientras yo aprendía a caminar sin colapsar, tú construías tu carrera, tu reputación, tu vida perfecta. Mi vida nunca fue perfecta, Paola. No después de lo que hice. ¿Y cómo lo sabría yo? Me interrumpió. Nunca volviste. Nunca preguntaste por mí. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Asentí. No podía negarlo. Por eso escribí esa carta. Por eso te pedí verte. Y yo te mandé el cuaderno, dijo ella. Porque quería que entendieras. Que no era odio lo que me movía. Era justicia. Era equilibrio. ¿Y lo lograste? Se quedó callada. Por primera vez, bajó la mirada. No sé. Te hice sufrir, sí. Pero no sentí alivio. Solo más cansancio. Respiré hondo. Me incliné hacia ella. Paola. No vine a justificarme. No vine a defender a Byron ni a mí. Solo vine a decirte esto. Lo que te hice fue real. Te rompí. No con golpes, pero con desprecio. Y lo siento. No porque ahora tú seas fuerte.
No porque yo haya perdido. Lo siento porque nadie debió hacerte sentir que eras menos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Se mantuvieron ahí, brillando, resistiendo. ¿Sabes qué me dolió más?, dijo en voz baja. Que yo te admiraba. Antes de que empezaras a ignorarme, yo pensaba que tú eras la mujer que quería ser. No supe qué decir. Y luego me convertí en lo que más odiaba. Tú. Ambas nos quedamos en silencio. Dos mujeres adultas, sentadas frente a frente, compartiendo las ruinas de una guerra que empezó con una broma maliciosa y terminó con un matrimonio destruido, una identidad cambiada y un océano de culpa que ninguna terapia había logrado secar. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. Me voy. No sé a dónde, pero lejos. Esto ya se acabó para mí. Ya no tengo más que darte, ni más que arrebatarte. Se levantó. Tomó su bolso. Me miró una última vez. No me busques. Y se fue. Me quedé ahí, sola, viendo su silla vacía. Apreté los dientes. Quise sentir alivio. No lo sentí. Pagué la cuenta. Salí del café. Caminé unas cuadras. Al llegar al cruce, miré a mi alrededor. Nadie me seguía. Nadie me observaba. Y justo antes de cruzar, sentí vibrar el celular. Una nueva notificación. Una cuenta de Instagram desconocida me acababa de seguir. El nombre de usuario era una secuencia de números. Entré. Solo tenía una publicación. Una foto mía y de Byron, abrazados en una fiesta, fechada hace 2 años. La descripción decía: alguien más también recuerda. Pensé que ese encuentro con Paola sería el cierre, que después de verla, después de decirle lo que por años guardé, todo encontraría su lugar. No la paz, tal vez, pero sí el silencio. Uno donde pudiera volver a respirar. Pero esa foto, esa maldita publicación de Instagram, me dejó claro que todavía había alguien más mirando. Y no con ojos de empatía, sino con los mismos ojos que yo había usado hace años para ignorar a Paola, juzgando, esperando el momento de hacer daño. Revisé la cuenta nueva con detalle. Ni nombre, ni foto real, ni seguidores. Solo esa imagen, una de esas viejas fotos que nunca subí a mis redes. Byron y yo, en una fiesta de la empresa, abrazados, sonriendo para alguien más. Alguien que guardó esa imagen todo este tiempo. ¿Paola? No, ella no era. No usaba ese tipo de indirectas. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Esto era diferente, más frío, más estratégico. Al día siguiente revisé cada una de mis redes. Nada. Cero información pública. Ni direcciones, ni fotos nuevas, ni etiquetas activadas. Entonces, ¿de dónde había salido esa imagen? Volví a mirar la foto con atención. Y entonces lo vi. Al fondo de la imagen, entre luces desenfocadas, estaba una figura conocida, un rostro medio oculto, pero que reconocí al instante. Rebeca, una ex compañera de la empresa, ex amiga mía. En aquel entonces, había sido cercana a mí y a Byron, hasta que poco a poco se alejó. Siempre pensé que era por envidia o competencia profesional, pero ahora, algo no cerraba. La última vez que la vi fue hace más de 1 año, en un evento donde apenas cruzamos palabras, pero su mirada me pareció distinta, observadora, silenciosa. Tomé el celular, busqué su perfil, cerrado. Le mandé un mensaje simple. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta rápida? Es importante. Vio el mensaje, no respondió. Esperé 1 hora. 2. Nada. Entonces llamé a Byron. Ya no había espacio para orgullo. Esto se estaba saliendo de control. ¿Sabes algo de Rebeca? Le solté, sin saludar. ¿Rebeca? ¿La de sistemas? Sí, esa. ¿Tuviste algo con ella? ¿Qué? No, dijo sorprendido. ¿Por qué preguntas eso? Porque alguien está jugando con fotos antiguas. Y en una de ellas, ella aparece al fondo. Una que yo nunca subí. Hubo un silencio incómodo. Lidia, esa foto la tomó Rebeca. ¿Qué? Sí, fue en la fiesta de fin de año. Ella fue la que la subió al drive de la empresa. ¿No te acuerdas? Tú misma la compartiste conmigo. Me quedé helada. ¿Y por qué tendría ella una copia aún? No lo sé. Pero, ahora que lo dices, hace unos meses me escribió. Me preguntó si estábamos bien. Dijo que sentía cosas raras. Yo lo ignoré. ¿Y nunca me lo dijiste? Pensé que quería acercarse otra vez. No le vi importancia. Colgué sin responder. El corazón me latía en el cuello. Esa mujer no solo había estado cerca. Había visto todo. Las peleas. Las distancias. La tensión entre Byron y yo antes de que explotara todo. Y lo más perturbador es que nunca elegía un bando. Solo observaba. Durante esa semana, la cuenta anónima comenzó a publicar otras imágenes. Detalles. Capturas. Un audio distorsionado donde se escuchaba mi voz discutiendo con Byron. Nada escandaloso, pero sí suficiente para hacerme ver inestable si se difundía.
Alguien quería arruinarme, pero esta vez, desde las sombras, sin aviso, sin cara. Una noche, después del trabajo, decidí enfrentar todo de una vez. Fui al edificio donde Rebeca aún vivía, según el sistema de recursos internos. Me presenté en su puerta. Toqué 3 veces. Nada. Volví a tocar. Escuché pasos. Una voz apagada detrás de la puerta. ¿Quién es? Lidia. Solo quiero hablar. Silencio. Y luego, la puerta se entreabrió. No lo suficiente para verla completa, pero sí para sentir su presencia. No tengo nada que decirte, dijo. Entonces solo escucha. No soy tu enemiga, Lidia, agregó antes de que yo hablara. Pero alguien tiene que mostrarte quién eres cuando nadie te está mirando. ¿Quién te crees que eres tú? Yo no soy Paola, pero vi lo que le hiciste y vi cómo sigues tratando a la gente. No has cambiado, solo te volviste más elegante. ¿Tú estás detrás de la cuenta? No respondió. Solo cerró la puerta. Golpeé con fuerza. ¡Respóndeme! Pero ya no había nadie del otro lado. Bajé las escaleras con el corazón reventando en el pecho. Y ahí, en la entrada, vi a una niña de unos 12 años sentada en la banqueta, mirando su celular. Me observó. Sonrió. Me dijo, «Mi mamá dice que tú eres peligrosa. ¿Tu mamá quién es?» Rebeca. La niña levantó el teléfono. Estaba viendo un video mío, un clip que nunca autoricé. Y entonces lo entendí. Esto ya no era una historia del pasado. Esto estaba creciendo, mutando, infectando otras vidas. Y alguien, o varios, querían destruirme por completo. Esa noche no me senté a llorar, ni a pensar, ni a escribir. Por primera vez en todo este infierno, me senté a planear. Porque ya entendí. El daño no venía solo de Paola. Ella fue el primer acto. Pero lo que vino después, lo que se tejió en silencio, lo que se expandió como un rumor venenoso, eso fue más grande, más retorcido. Y tenía nombre. Rebeca. La observadora silenciosa. La que nunca se enfrentó a mí directamente, pero que guardaba cada pequeño detalle como munición. La que había sido testigo de lo peor de mi matrimonio y ahora lo usaba para convertirme en un monstruo público. Y lo más enfermo de todo, lo estaba haciendo desde la moral, desde la justicia social, como si yo fuera un símbolo que ella necesitaba destruir para sentirse limpia. No podía permitirlo. No porque no mereciera pagar por mis errores, sino porque ella no tenía derecho a reescribir mi historia para entretenerse. Así que hice algo que nunca pensé hacer. Hablé. Grabé un video. Sin filtros, sin maquillaje, sin fondo perfecto. Solo yo, en mi departamento, con la ciudad detrás. Y dije todo. Hablé de la universidad, de Paola, del daño que le hice, de cómo lo ignoré, de cómo mi ego, mi popularidad, mi frialdad me volvieron cruel. Admití que fui parte de su colapso, que no la defendí, que la usé para sentirme mejor, que durante años eso me pareció normal. Y luego hablé de Byron, de su traición, de cómo no vi las señales, de cómo permití que el amor se volviera hábito, de cómo me traicionó con alguien que cargaba su propio dolor, y que terminó siendo el espejo más brutal que jamás me pusieron enfrente. Y por último, hablé de Rebeca, sin dar su nombre, sin acusar directamente, pero dejando claro que alguien estaba intentando manipular mi historia, que una cosa es la justicia y otra el espectáculo, que exponer a alguien no es lo mismo que repararlo, que el dolor no es contenido. Terminé el video con una frase: si alguien más quiere cobrarme una deuda, venga de frente. Yo ya no me escondo. Lo subí, lo dejé ahí, y me fui a caminar por el paseo Chapultepec, sin celular, sin miedo. Las respuestas no tardaron. Mensajes de apoyo. Gente confesando que también fue agresora o víctima. Comentarios horribles también, sí. Algunos diciendo que todo era actuación. Otros pidiendo que me cancelaran. Pero no importaba, porque ya no era sobre ellos. Era sobre mí. 2 días después, recibí un correo. Sin asunto, sin remitente. Solo un archivo adjunto. Una grabación. Lo abrí. Era un audio. Voz de mujer. Nítida. No creas que este video te hace buena persona. Eres peligrosa, Lidia. Y no solo por lo que hiciste, sino por cómo te mueves en el mundo. Siempre convencida de que tienes la razón, pero no vas a ganar esta vez. No vas a dar la última palabra. Era Rebeca. Había subestimado lo profundo de su resentimiento. Esto ya no era solo sobre el pasado. Era sobre el poder. Ella no quería justicia. Ella quería control. Y entonces tomé una decisión. Volví a la empresa. Pedí una reunión extraordinaria con recursos humanos y el equipo legal. Les mostré todo. La cuenta anónima, las publicaciones, el audio, la historia completa. Les expliqué cómo una ex colaboradora estaba intentando destruir mi imagen personal y profesional desde adentro. Mi objetivo:
que Rebeca no pudiera acercarse a ningún espacio donde yo trabajara, que su nombre quedara vetado en los registros internos. No para vengarme, para protegerme. Me miraron en silencio al final de la reunión. La directora de RH dijo: Lidia, ¿estás segura de que esto no se te va a volver en contra? Sí, porque lo estoy enfrentando antes de que eso pase. ¿Y qué esperas obtener? Nada. Solo que quede claro que esta vez no voy a dejar que me quiebren desde la sombra. Firmaron el acta, iniciaron el proceso, hicieron oficial la denuncia interna. Era poco, pero era mío. Era mi paso. Esa noche, Byron me escribió. Vi tu video. Me dolió, pero me alegró. No respondí. Estaba en paz. Hasta que al día siguiente, una notificación de Google me llegó al correo. Alguien ha solicitado tus historiales médicos universitarios. La solicitud venía desde una IP en Morelia. Nombre del solicitante: Isabel Mendoza. No conocía ese nombre, pero el apellido sí, Mendoza. Otra persona más en esta historia. ¿Una hermana? ¿Una prima? ¿Otra sombra? Porque cuando crees que cerraste el círculo, alguien más aparece. Alguien que también lleva tu nombre en la boca. Morelia. Nunca pensé que tendría que volver a ese nombre, a ese lugar, a ese eco de provincia donde todo comenzó. Porque sí, fue ahí donde estudiamos, donde compartí habitación con Paola, donde sin darme cuenta, empujé a alguien al abismo. La solicitud de mis historiales médicos universitarios fue la alarma final. Nadie pide eso por curiosidad. Alguien quería escarbar en lo más privado. Y ese nombre, Isabel Mendoza, me sonaba tanto que me revolvía el estómago. Llamé al área administrativa de la universidad. Pregunté si podían darme información. Al principio se negaron, pero después de explicar que alguien estaba usando mi información sin mi autorización, la persona al teléfono, una mujer mayor, bajó la voz y me dijo: la persona que solicitó su expediente dejó un número de contacto. Es hermana de una exalumna. Dijo que se trataba de un tema de salud mental pendiente. Quería revisar si usted aparecía en algún informe. Me pareció raro, pero insistió. ¿Paola Mendoza?, pregunté. Silencio. Sí, colgué. Me temblaban las manos. Tomé el primer autobús a Morelia al día siguiente. No lo pensé. No pedí permiso en el trabajo. No le avisé a nadie. Necesitaba terminar esto. No con gritos, no con venganza, con verdad. Morelia seguía igual. Las calles empedradas, los árboles alineados como soldados viejos. Todo se sentía más pequeño, más lento. Yo ya no era la misma. Encontré la dirección de Isabel Mendoza en un viejo registro en línea. Barrio residencial. Sencillo. Llamé al timbre. Una mujer de unos 40 años abrió la puerta. Mismo cabello que Paola. Misma mirada. Más cansada. Más amarga. ¿Lidia?, preguntó sin asombro. Sí, soy yo. Pasa. Entré. La casa olía a eucalipto. Una sala modesta, con retratos familiares en una repisa. Ninguno de Paola. Solo Isabel, sus padres. Un hombre con uniforme militar. Nos sentamos. No ofreció café. No hizo conversación. ¿Por qué estás buscando mis archivos?, pregunté. Porque quiero saber hasta qué punto fuiste responsable, dijo sin rodeos. Paola nunca me contó todo, solo partes. Y cuando murió, yo tenía demasiadas preguntas sin respuesta. El mundo se detuvo. ¿Murió?, repetí. Hace 6 meses. Sobredosis. Accidental, según el informe. Pero yo sé que no fue un accidente. Nunca logró reponerse por completo. Tenía etapas de mejora, pero luego volvía al vacío. Me quedé sin aire. Pero yo la vi, la enfrenté. Hablé con ella hace poco. Isabel negó con la cabeza. ¿A quién viste? A Fernanda. Ahí fue cuando su rostro cambió. Algo se encendió en su mirada. Fernanda no era Paola. Fernanda era su mejor amiga del hospital psiquiátrico. La única que la defendió. La única que creyó en ella. Mi estómago se contrajo. No puede ser. Puede. Y fue. Fernanda cargó con el odio de Paola como si fuera suyo. Vio cómo lloraba, cómo gritaba tu nombre en mitad de las crisis. Juró que te haría pagar, que se convertiría en quien tú nunca pudieras ignorar. Cuando Paola murió, Fernanda se convirtió en la sombra de su historia. Me quedé en silencio, entendiendo por qué todo dolía tanto, por qué todo era tan meticuloso, tan planificado. Entonces, yo nunca hablé con Paola, susurré. No, hablaste con su eco, con su guardiana, con la única que creyó que hacerte sufrir era hacer justicia. Me paré, sentí las piernas flojas. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Cambia de ciudad constantemente. Lo único que me dejó fue este cuaderno. Me entregó un diario más pequeño. Dijo que si algún día te arrepentías de verdad, deberías leerlo. No abrí el cuaderno ahí. Le di las gracias. Caminé por Morelia durante horas, sintiendo que cada ladrillo me observaba.
Cuando por fin leí ese diario, esa noche en el hotel, entendí todo. Fernanda no solo quería hacerme pagar, quería convertirse en todo lo que yo fui para Paola. Omnipresente, intocable, inolvidable. Y lo logró. Había tomado el lugar de Paola en su dolor, en su obsesión y en su destino. Ese fue el último capítulo de esa historia. No recibí más mensajes. No hubo más cuentas anónimas. Byron se mudó a Monterrey. Vive solo. A veces me escribe en cumpleaños. Ya no responde si le ignoro. Se volvió parte del ruido de fondo. Rebeca fue despedida de la empresa tras descubrirse que manipulaba información de colegas y filtraba datos personales. Nadie la defendió. Nadie preguntó por qué lo hacía. Solo desapareció. Yo me quedé en Guadalajara. Pero ya no soy directora. Renuncié 2 meses después de todo. Empecé a dar charlas en universidades. Sobre bullying emocional. Sobre violencia silenciosa. Sobre las consecuencias de mirar hacia otro lado. Uso mi nombre real. No tengo miedo. No sé dónde está Fernanda. A veces creo que la veo en la calle. A veces sueño con Paola. A veces me despierto pensando en lo que pude haber hecho, no en lo que hice. Y así vivo, con la certeza de que el daño que haces nunca desaparece. Pero también con la convicción de que, si tienes el valor de enfrentarlo, puedes transformarlo en algo que valga la pena vivir. Y por primera vez en años, lo estoy haciendo.